Bien, veo que esto se aprendió. ¿Seguimos? Sí, paramos. No. A ver, por favor. Me dejaron el ron aquí. Servicio suyo. Bien. Estos chicos, con mucho amor, se prepararon, dedicación, pero se nos enseña una verdad muy diciente, vaya la redundancia, ¿verdad? El mundo está perdiendo el tiempo, no sabe lo que es Efesios 5, 15, 16. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechar el tiempo. Un reo que tuvo la oportunidad de arrepentirse, le compartieron el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12, y rechazó esa verdad. Fue condenado, y hoy muchos mueren. Y muchos creen que por medio de la muerte física van a alcanzar descanso. Y esto es una gran mentira, porque hay una eternidad para los que se condenan y una eternidad para los que se salvan. Después de la muerte, unos irán a un lugar de tormento, sufrimiento por toda la eternidad, mientras que otros, los que creen en Cristo, como dice la Escritura, a un lugar de privilegio, a la presencia de Dios. Hoy todavía se predica sobre la cruz y muchos rechazan ese mensaje de la cruz. El valor de la cruz es el título de la enseñanza de hoy, la palabra de la cruz. Muchos habrán leído ya el periódico, la prensa de hoy, y encuentran cualquier cantidad de malas noticias. Y hoy estoy leyendo la prensa que ustedes ven aquí proyectada. La palabra de la cruz. La palabra de la cruz. La palabra de la cruz es de beneficio para unos, los que aceptan el mensaje, y de condenación para los que rechazan ese mensaje. Pero la noticia buena o mala depende de tu decisión. ¿Acepto la palabra de la cruz o rechazo la palabra de la cruz? Les invito, por favor, para que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 1, 18 al 31. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 18 al 31. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¿La sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero
y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. La palabra de la cruz. Vamos a leer juntos el periódico de hoy. La palabra de la cruz. Lo primero que se nos dice es que es locura. La palabra de la cruz es locura. Por ende, Dios destruirá la sabiduría de los sabios. Isaías capítulo 29 versículo 14 declara: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Inicia este versículo 14 con un término concluyente, por tanto. Los versículos anteriores nos dice: Dios por medio del profeta Isaías, este pueblo de labio me honra, de labio me adora, pero su corazón está lejos de mí. Por tanto, nuevamente citaré la admiración de este pueblo con un prodigio grande. Muchos, aún en la actualidad, aún haciéndose llamar hijos de Dios, alaban a Dios, pero de boca, y en su corazón no está este sentir. Y si ese no está en su corazón, sus acciones tampoco se van a manifestar. Muchos alaban a Dios de boca, y el Señor por medio del profeta Isaías nos remite a 1 Corintios y dice: con prodigio grande y espantoso. ¿Por qué espantoso? Porque se está hablando de ese Mesías que iba a venir, e iba a ser espantoso para ellos, porque ellos no concebían que el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías, tuviese que pasar por lo que conocemos que pasó, declarado en la palabra. Perecerá, se acabará la sabiduría de los sabios. Aquellos sabios en el tiempo de Jesús, aquellos hombres que se hacían llamar saduceos, que eran los saduceos, los sacerdotes de la época, los escribas también. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Ellos eran los sacerdotes y eran elegidos de la clase socioeconómica elevada. Dios dice: destruiré la sabiduría de ellos. Y por eso fue que ellos no aceptaron al Mesías, rechazaron a el Mesías. No hay nada de malo en tener sabiduría,
pero la sabiduría del mundo es la que hace daño. De hecho, cuando Jesús, que fue educado como un niño común y corriente, tuvo que ser enseñado, fue creciendo, y la Biblia nos dice que él crecía en sabiduría. Nótese y resáltese que es sabiduría que viene de lo alto. Y la palabra también nos expresa, si alguno está falto de sabiduría, que se la pidamos a Dios y Él nos la dará abundantemente. Hay que diferenciar lo que es la sabiduría que el mundo ofrece y la sabiduría que proviene de Dios. Y aquí se nos habla de esa sabiduría del mundo. Dios destruirá la sabiduría de los sabios. Personas letradas, preparadas para un mundo, pero para un mundo que es totalmente antagónico a Dios. Para ellos están preparados. No es malo en tener una profesión, no es malo en tener empresa. No, en ninguna parte de la Biblia nos expresa esto. Lo que es malo es no tener en cuenta a Dios y tener la sabiduría del mundo y está gobernando en cada uno. Por eso se nos dice que la palabra de la cruz es locura para ellos. Porque la palabra de la cruz habla del amor a Dios. La palabra de la cruz habla de un arrepentimiento. La palabra de la cruz habla exactamente de un cambio de vida. Y para muchos esto es locura. Es mucha locura. Porque muchos quieren seguir en su estilo de vida, como aconteció en el drama. Muchos quieren seguir en ese estilo de vida. Y será esta palabra locura para ellos. La palabra de la cruz es locura. Y Dios dice que Él desechará el entendimiento de los entendidos. Lo que está diciendo es que Dios invalidará lo que ellos están creyendo. Dios rechazará el entendimiento de aquellos que están sin Cristo. Dios lo rechazará categórica y contundentemente. La palabra es diáfana, clara, y no te da lugar como para tomar una decisión equivocada porque entendí mal. Lo siento, no es así. El entendimiento de los entendidos será desechado por Dios. Tienes tanto entendimiento que lo que busca es justificarte para hacer lo que haces. Las malas acciones, el mal comportamiento, lo justificas. Lo justificas. ¿Por qué? Porque tienes un entendimiento, o tienen un entendimiento entenebrecido de lo que Dios expresa en su palabra. La palabra de la cruz es locura y Dios no demanda señales. Leíamos en 1 Corintios que demandaban señales, y nótese lo que dice Mateo, Marcos y San Juan. Primeramente Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Marcos 8:11. Y vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y si no estoy mal, Marcos titula: La generación malvada demanda señal. La generación perversa. El Evangelio de San Juan, capítulo 6, del 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo,
Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Demandan señal, mis amados. Generación que demanda señal. Dios ya tiene completa la palabra, la escritura está completa. De hecho, en Deuteronomio se nos dice que no le podemos agregar ni quitar una partecita. Y en Apocalipsis también se nos dice lo mismo. Tenemos la palabra completa. No puedes pedirle señales a Dios. No puedes hacer eso. Porque bien nos dice la palabra: bienaventurado aquellos que creen sin ver. Pero queremos ver. Y muchos dicen: pues en el Antiguo Testamento ellos escuchaban, ellos leían. Y el pueblo de Israel no vio los prodigios. Los vio y siempre renegaban contra Dios. Hoy nosotros tenemos más que el pueblo de Israel. El Espíritu de Dios vive en nosotros, Dios mismo en nosotros, y tenemos su palabra. Podemos llegar allí confiadamente y Dios nos habla por medio de ella. Dios no demanda señales. Eso sería tentarle, tentar a Dios. Dios no demanda señales. En su misericordia seguramente nos ha concedido muchos privilegios, pero Dios no demanda señales. Señor, es que si yo voy a creer en ti, si tú me das de aquí a las 3 de la tarde 100 millones que debo pagar. Dios no demanda señales. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es locura. La palabra de la cruz es locura para aquellos que demandan señal. Porque si no se da lo que ellos quieren obligar a Dios en recibir un beneficio. Y si no se da, entonces es una locura, lo rechazo. Y si rechazo ese valor, esa palabra de Dios, la palabra de la cruz, pues se condenan. La palabra de la cruz, Dios nos dice que ha enloquecido la sabiduría del mundo. ¿Cómo así que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo? Lo que está diciendo es que Dios rechaza la sabiduría del mundo, y el mundo hace tantas, voy a decirlo, estupideces que van en contra de Dios. El mundo, cuando hablo del mundo, no estoy hablando del globo terráqueo, sino de quienes habitan en el globo terráqueo, el ser humano. Primero de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Los hijos de Dios sabemos que somos de Dios, pero la palabra nos expresa que el mundo entero está bajo el maligno, y por eso el modus operandi del mundo es la trampa, es todo lo ilícito. Y esta mañana me recordaba el Señor, como a las 3:30, que me asomaba a la ventana, veíamos con un pavo borrachitos peleando, mujeres. Fui a recoger al pastor Gutiérrez y iba también una mujer bien borracha, y el marido temiéndola, y ella no podía, casi cantándole rancheras a él, y él la sostenía. Somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. La trampa, la mentira, el adulterio, la fornicación, auspiciado por el maligno. Pero nosotros somos de Dios, y si decimos que somos de Dios, rechazamos todas esas artimañas. ¿La rechazamos? Sí. ¿Ven?
de la cruz es locura, porque esta es tropezadero para los judíos. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Tropezadero para los judíos, porque ellos no pueden concebir que el Mesías, el Hijo de Dios, haya sido colgado en un madero, cuando la ley dice: maldito el hombre que es colgado en un madero. Pero es que Él se hizo maldito por nosotros. Los pecados de cada uno de nosotros cayeron sobre el Señor Jesús. Esa era la única forma en que Dios Padre nos reconciliaba, por medio de Dios Hijo consigo mismo. Si no es por medio del sacrificio de Cristo, no hay reconciliación. Ahora hay reconciliación. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios vuelve a unir lo que en Edén estuvo unido. Adán y Eva tenían comunión con Dios. Dios hablaba con ellos, ellos hablaban con Dios. Ingresa el pecado y un abismo gigante hay entre Dios y los hombres. Y viene Cristo y nos reconcilia con Dios Padre. Pero para quienes aceptan el Evangelio, hoy sigue siendo también esta palabra tropezadero, no solamente para los judíos, sino para todos los que rechazan el Evangelio. Porque muchos anhelan y buscan la salvación, pero por caminos diferentes. Proverbios 14:12 nos dice: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay hombres que creen que la religión por la que van les va a salvar, pero es camino de muerte, si no tiene ese soporte bíblico. Ninguna religión salva, solo Jesucristo. Solo Cristo. Hay caminos que producen gozo, satisfacción a las personas, pero su fin es camino de muerte. Cada quien busca lo que le hace feliz y creen que lo que le produce esa felicidad temporal les llevará a la felicidad perpetua, y están totalmente equivocados. El que cree en Cristo, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva, siempre como dice la Escritura. Es como dice la palabra de Dios. Es por eso ahora las palabras de Pablo en Colosenses: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No se dejen engañar según Cristo. No se dejen engañar. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Comparen siempre lo que les ofrece, a ver si es según Cristo, según la palabra. Tropezadero. Hay una verdad, hay un solo camino. Tropezadero para los judíos, porque ellos aún están esperando el Mesías. Cuando vino el Mesías le rechazaron. Y tropezadero porque aún están esperando. Nosotros tenemos el privilegio que ellos han rechazado. Tenemos el gozo en Cristo y ellos están esperando al Mesías. Y cuando venga el Mesías, pues para muchos será tarde. Cuando venga, el Mesías ya vino. Cuando venga Jesús por la iglesia, se van a lamentar. Tenemos muchos privilegios, mis amados. Los judíos lo rechazaron.
Y por eso es que viven en guerra, maltrato, donde la mujer es pisoteada. En muchas culturas de ellos, el primero que come es el hombre, después los hijos, y lo que queda para la esposa. Si yo tuviese una hija, yo no la quiero enviar allá. Tenemos privilegios, mis amados. Es locura porque es tropezadero para los judíos. La palabra de la cruz es locura porque Dios contradice a sus dioses. Los romanos en la época de Jesús, los griegos en esa época tenían sus dioses. Adoraban los dioses de Olimpo. Olimpo era o es la montaña más alta en Grecia. Y ellos creían que los dioses bajaban, pero para divertirse, para pasarla bien, según se divierten los hombres. Esas eran sus creencias. Y Dios contradice sus dioses. Porque Dios es fuerte, es celoso, y Él no va a compartir su gloria con nadie. Amén. Muchos tienen dioses diferentes. Dioses de madera, dioses de cobre, de oro, de plata, de barro, y Dios les contradice. Su palabra dice: porque ellos tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan, boca y no hablan, y se postran ante esos muñecos. Dios es celoso y Dios les contradice. Por eso la locura, la palabra de la cruz es locura para ellos. Es locura. Es un tropezadero para ellos. Ves en el espejo bíblico de la verdad y decir: aquí dice la palabra, pero lo sigo haciendo. Que Dios quite ese velo. La palabra de la cruz también nos dice que es poder de Dios. La palabra de la cruz es poder de Dios porque está salva. Solo Cristo salva. Amén. No hay salvación en ninguna otra persona. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Jesucristo salva. Y la palabra de la cruz es poder de Dios para salvación. Para salvación. La palabra de la cruz es poder de Dios. Y Él no hace acepción de personas. El libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9, dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Este texto nos habla de los gentiles que serán rescatados en el tiempo de la tribulación. Y nos dice que habrá mucha gente de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las tribus, de muchas partes. Dios no hace acepción de personas. Dios mira con amor al grande, al pequeño, al altito, al chiquito, al gordito, al obeso, con amor.
Él mira con amor. Él no hace acepción de personas. Igual, mis amados, no presentemos la palabra de verdad. No podemos hacer ni debemos hacer acepción de personas. Y veremos más adelantico por qué Dios no hace acepción de personas y a quienes usa el Señor. El poder de Dios, la palabra de la cruz es poder de Dios. Y escogió lo necio. Nos dice la palabra. Escogió lo necio para abatir el orgullo, para abatir la vanidad. Lo necio, nos dice el texto original, que es el insensato. Aquellos que quizás tienen pensamientos desprovistos de inteligencia, pero según el criterio humano, mas no el criterio de Dios. Dios escogió a este necio para abatir el orgulloso, para abatir la vanidad. Dios nos dice en Santiago 4:6, Él da mayor gracia, porque esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No se confundan. No crean ustedes que humildad es pobreza. Es una situación, una actitud del corazón. Porque hay muchas personas que están en un estado crítico económico y son muy orgullosos. Y hay personas que tienen privilegios económicos y son muy humildes. Y Dios dice que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios se ha manifestado desde el inicio. Él no cambia. Es inmutable. El de ayer es el de hoy y será el de mañana. Dios. De manera que soberbios, despójense de la soberbia y sean humildes. La palabra de la cruz es poder de Dios, y Él escogió lo débil. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Los débiles, abatidos, quebrantados, cautivos, presos. Escogió lo débil. Y en el texto de 1 de Corintios, lo débil nos dice en el griego que es una persona discapacitada, moralmente débil, desesperada, enfermo. Lo débil, para avergonzar a lo fuerte. Discapacitado, pero con el poder de Dios se ama al Señor y sigue al Señor. Invidente, pero con el poder de Dios se ama al Señor. Débiles somos todos si estamos en esa condición de humildad. Y ahí es donde Dios obra. Se nos dice, o hemos escuchado, corrijo, que
En algunos lugares, una persona enferma no puede ser pastor. Si le falta una pierna no puede ser pastor. Si es discapacitado no puede ser pastor. Si es invidente no puede ser pastor. Qué mentira tan grande, mis amados. Dios no mira eso. Él mira el corazón. Y al débil Dios lo hace grande. Y al débil Dios lo usa. Y al enfermo le da fortaleza para que pregone a Cristo. Es poder de Dios. Él escogió lo débil. La palabra de la cruz es poder de Dios. Y escogió lo vil del mundo. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que había estado con Jesús. Escogió lo vil, aquellos que no tienen quizá mucha preparación. Pedro, Juan, pescadores, eran hombres sin letra, del vulgo, corriente. Dios los escogió y hablaban las verdades de Dios con denuedo y les reconocían esas verdades porque estuvieron con Jesús. Y Dios te va a poner a hablar. Te va a poner a hablar. Porque es algo que Él ya dijo, que debemos hacer discípulos, hablar sin temor. Él nos pondrá a hablar. Esas verdades no las podemos ocultar. Hay que compartirlas. Lo vi. ¿Okay? Eran hombres sin letras y del vulgo. Pero también quiero agregar, el apóstol Pablo era hombre de letras. Hombre de letras y no era del vulgo, no era un hombre corriente, preparado. Pero Dios le tuvo que derribar de ese caballo. No le quitó su capacidad, lo derribó del caballo y se levantó a predicar con denuedo la palabra de Dios. Puede ser la persona más letrada, pero si Dios le va a usar, primero lo tumba de ese caballo hasta que humildemente se someta a Dios. La palabra de la cruz es poder de Dios y escogió lo menospreciado. Mateo 11:5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Lo rechazado, lo de menos valor para la sociedad, Dios lo escoge y le usa. ¡Qué ejército maravilloso del Señor! En los 12 apóstoles encontramos un ejército también maravilloso. Un cobrador de impuestos, Mateo, odiado por su pueblo, porque cobraba los impuestos para entregárselos a Roma y él se beneficiaba. Pescadores. El publicano, Mateo. También Simón, el cananista, era un guerrillero de la época, un revolucionario. Lo escogió Dios. Pero también escogió a hombres letrados, como les dije, como el apóstol Pablo. Con la palabra
del Señor enseñada a los apóstoles ha venido cogiendo fuerza y la iglesia universal es grande. Cada iglesia local, mis amados, es fortalecida por un 20% de los congregantes. El 20% sostiene al 80%. El 20% predica el evangelio, 20% discipula. ¿Qué tal si fuese mayor ese porcentaje? La iglesia universal sería más grande. Con el 20% de la labor que hacen los congregantes de Comunidad Viva, apoyan a muchos. Y mi pregunta para ti es: ¿eres del 20 o del 80%? No tienes que contestarme. Ahí se las dejo. 80% esperando solamente recibir. Y eso no está en la lista de los dones, el don de recibir. Bueno, la palabra de la cruz es poder de Dios, y esta te justifica, te santifica y te redime. Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos justifica ante el Padre, nos hace acepto ante Dios, nos declara justos. Llegas a Cristo y Él te declara justo, como si nunca hubieras pecado. Una cosa es la comunión con Dios, pero llegas a la presencia de Dios y Dios te ve justo porque te ve en Cristo. Además, santificados. Juan 10:36: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dices, Hijo de Dios soy. Santificados, consagrados, apartados para Dios. Entonces, somos declarados justos en Cristo y somos apartados para Dios. Redimidos, Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nos redime, nos rescata. Todo lo hizo el Señor. Todo fue hecho. Todo, en absoluto. Qué privilegio, mi amado y mi amada. Dios te va a justificar, a santificar y a redimir. Y no depende de ti, sino de Dios, quien lo hace todo. A veces nos estancamos en el crecimiento espiritual porque nos apartamos de las Escrituras. Siempre hay mucho por crecer. Vimos a los niños cantando tranquilamente el padre Abraham. Tranquilos. Y todo lo concerniente con la palabra, así son los niños. Y son como unas esponjitas. Quizá muchos de ustedes tuvieron que pasar por escuela bíblica. Tuvieron el privilegio de pasar por escuela bíblica. Y es mucho lo que se aprende aquí.
Hay una niña de escuela bíblica que nos va a dar una lección en cuanto a la memorización de las escrituras. La escritura es bueno memorizarla. Es bueno porque cuando estemos ante una situación difícil, Dios trae a nuestra mente esa palabra que hemos grabado. Vamos a escuchar a Isabel Díaz. Buenos días, me llamo Isabela. ¿Abran sus Biblias en Éxodo 20? Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: No tendrás dioses ajenos delante de mí. No hagas imagen ni la semejanza de lo que está en el cielo, aparte de la tierra, en las aguas de la tierra. Inclinarás a ellas y las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que nos aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque me dará por inocente. Jehová ha de tomar su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No harás obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está en puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó, mas el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y los santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tengan larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio, no robarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. ¿Será que necesitamos regresar a la escuela bíblica? Lo que necesitamos es alimentarnos de la palabra de Dios, crecer en la palabra de Dios. Mis amados, que Dios les continúe bendiciendo y vamos a terminar en oración. Padre Santo, Señor y Dios, gracias por este tiempo, gracias por amarnos, por tu palabra. En ella hay poder. Dios, reconocemos nuestra insuficiencia. Reconocemos
que nada de lo que nosotros hagamos será suficiente para recibir la salvación. Gracias, Dios bueno, por amarnos en Cristo Jesús.